Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta multitudinaria presentación de la obra de Sebastián Terraño, Introducción al Derecho y a las Instituciones Eclesiásticas. En esta oportunidad lo va a presentar el doctor Salinas Araneda y va a leer un mensaje de Bernard Ardura. Así que sin más trámite voy a pasarles el uso de la palabra al doctor Carlos Salinas Araneda, sin perjuicio de darle la bienvenida, por supuesto, como es nuestra costumbre, a todos los que se acercan al instituto por primera vez y a todos aquellos que nos vienen siguiendo desde el año pasado en este exitoso ciclo de conferencias. Hoy tenemos la presentación de esta obra que ha convocado a muchísima gente. Hay más inscriptos de los que podemos albergar, así que vamos a tratar de admitir a todos y los que no puedan van a poder ver la presentación en el video que se va a subir a nuestro canal de YouTube. Entonces, en primer lugar, el doctor Salinas Araneda va a leer un mensaje de Bernard Ardura. Bernard Ardura es doctor en Historia y en Teología. Pertenece a la Orden de Canónigos Premonstratenses. Fue ordenado sacerdote en 1972. Fue secretario del Pontificio Consejo de la Cultura y desde diciembre de 2009 es presidente del Pontificio Comité de Ciencias Históricas. Ha publicado libros sobre todo sobre la Reforma Católica y sobre la Orden Premonstratense. Doctor Salinas Araneda, le cedo el piso para que lea el mensaje del doctor Ardura y si vamos a estar llegando al límite de tiempo, yo le voy a avisar unos minutos antes para que cortemos y volvamos a ingresar con el mismo link a la reunión siguiente, que espero que se pueda. Adelante, doctor Salinas Araneda. Digamos, más allá de agradecerles a todos y al orador, también aprovecharía si lo podemos presentar, aunque no necesita presentación, a Carlos Salinas, porque después va a seguir haciendo uso de la palabra, y también a nuestro querido amigo, historiador del derecho y canonista, ya lo presentamos, así no lo hacemos después presentarse después de hablar. Bueno, muy bien. Entonces, el doctor Carlos Salinas Araneda es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino, Angelicum, Roma, Italia. Es profesor de Historia del Derecho y Derecho Canónico en el Departamento de Historia de las Instituciones Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y es miembro del Pontificio Comité de Ciencias Históricas, miembro correspondiente de la Academia Chilena de Historia. Sus áreas de trabajo son el derecho canónico, el derecho eclesiástico del Estado y la historia del derecho. Y el autor de la obra que vamos a presentar es Sebastián Terraño, abogado por la Universidad de Belgrano, doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Católica Argentina, profesor estable extraordinario de Historia del Derecho Canónico y sus fuentes en la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Sus líneas de investigación se enfocan principalmente al estudio de la aplicación del derecho canónico en Hispanoamérica colonial. Así que, hechas todas las presentaciones del caso, le vamos a dar el uso de la palabra al doctor Carlos Salinas Araneda. Adelante, doctor. Gracias, doctora. Bueno, ante todo, quiero empezar dando mis vivos agradecimientos por la gentil invitación que me han hecho para participar en este acto, ¿no? Agradecimientos que se deben en primer lugar por quienes me han hecho la invitación, el presidente y la vicepresidenta de un instituto cuyo prestigio internacional en el ámbito de la historia del derecho ya está más que consolidado.
también un agradecimiento por la obra que se presenta, porque como vamos a ver es una obra que marca un hito dentro de la evolución de la historia del derecho canónico. Y por supuesto también mis agradecimientos por quienes están compartiendo con nosotros esta sesión. Estaba previsto originalmente que dirigiera algunas palabras y estaba previsto que fuese, bueno, online, digamos, pero presencialmente, unas palabras por el padre Bernard Ardura, que es el presidente del Pontificio Comité de Ciencias Históricas, como lo ha mencionado Viviana, pero por circunstancias sobrevinientes no ha podido hacerlo. Entonces me pidió que yo leyera, que no es un simple mensaje, sino que es un verdadero comentario sobre el texto de la obra del padre Terráneo, al que doy lectura de inmediato. Estas son palabras del doctor y del padre Bernard Ardura. El grandioso estudio, nada menos que 735 páginas, de Sebastián Terráneo, profesor estable extraordinario de Historia del Derecho Canónico en la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Católica Argentina en Buenos Aires, llama la atención de la comunidad internacional de estudiosos por su carácter profundo y analítico y al mismo tiempo por la amenidad de su lectura. Este imponente, entre comillas, manual de historia del derecho canónico y de la historia de la Iglesia acompaña en efecto con impecable claridad argumental tanto al lector experto como al estudiante, a través de las seculares dinámicas institucionales y teológicas que han visto la aplicación del derecho canónico universal en la vida concreta de las iglesias indianas. Desde las premisas, el autor ilustra las amplias coordenadas geográficas, institucionales y teóricas de su magistral reconstrucción histórica y canónica. Afirma, en efecto, que el derecho canónico que tuteló la justicia en la iglesia indiana resulta claramente determinado en su dimensión espacial. La dimensión geográfica de la investigación es en efecto muy amplia y articulada, y se especifica así. Las Indias comprendían las actuales repúblicas hispanoamericanas, California, el sur y sureste de los Estados Unidos y las islas Filipinas. Una vez enmarcado el panorama geopolítico de referencia, el autor se ha reservado la misma linealidad metodológica al ofrecer una definición del objeto de su investigación, para luego proponer una útil periodización de las diferentes y sucesivas etapas históricas de la vertiente eclesial y canónica examinada. Si en efecto la definición de derecho canónico indiano se ha afirmado en la historiografía desde la segunda mitad del siglo XX, el autor reclama una mayor corrección y propone una definición feliz y más que aceptable que merece ser subrayada y releída conjuntamente hoy. Para ser precisos, estoy citando, sería más correcto hablar de derecho canónico en Indias. La formulación clásica de derecho canónico indio remite a un derecho autónomo independiente de la matriz universal. Ello no es correcto. No existió en Indias un derecho canónico independiente de la autoridad romana, y mucho menos un derecho eclesial emanado de la corona que a veces se ha afirmado. Cierre de la cita. Esta importante aclaración es enriquecida por el autor con una muy útil escansión cronológica tripartita de la historia del derecho canónico en América Latina. Un primer momento, el más importante hasta el momento, que va desde el descubrimiento hasta la independencia de las naciones americanas. Un segundo período que el autor define como de transición y que coincide en su mayor parte con el siglo XIX y las turbulencias producidas por los turbulentos acontecimientos del siglo. Y un tercer período de la entrada en vigencia del Código de Derecho Canónico de 1917. A este respecto, el autor observa acertadamente, cito, en ese año se produce un cambio de paradigma en la Iglesia Universal y en consecuencia en todas las naciones del mundo. Fin de la cita. Uno de los grandes méritos de esta publicación, que se recomienda a todos los estudiosos del derecho canónico y a los interesados en la historia de la Iglesia latinoamericana, es precisamente el de demostrar y desandar, gracias al uso de fuentes históricas y canónicas,
el equilibrio sapiencial entre la universalidad de la Iglesia y el carácter positivamente local de las iglesias locales. Así lo atestigua la preciosa bibliografía presentada por el autor, que también es objeto de estudio y profundización. Entre los estudiosos mencionados me gustaría destacar a dos miembros del Pontificio Comité de Ciencias Históricas. En primer lugar, el inolvidable padre Antonio García y García, por sus reconstrucciones aún hoy de referencia relativas a la organización territorial de la Iglesia en América Latina y a las asambleas jerárquicas relativas. Y luego el profesor Carlos Salinas Araneda por su obra El Derecho Canónico en Chile, Derecho Canónico Indiano, publicada en Valparaíso el año 2014. Esta riquísima bibliografía no solo es una muestra de la extensa lectura del autor, que ha examinado críticamente la literatura académica más actualizada sobre los temas tratados, sino que también nos permite destacar otra característica positiva de esta obra. Recorriendo la lista de fuentes, de hecho, somos guiados a través de la vida concreta de la Iglesia en América Latina, gracias a la atenta lectura de numerosas constituciones diocesanas y constituciones sinodales, tomadas en consideración desde el siglo XVI hasta la época contemporánea. Esta vida concreta de las iglesias particulares está en el centro del interés de estudio del autor, como él mismo señala. Entre las fuentes históricas utilizadas, en efecto, destaca con razón la importancia primordial de las actas de los sínodos locales y de los concilios provinciales. Cito: en primer lugar, se ha abrevado en los concilios, sínodos y autores indianos. Unos y otros informan y permiten recoger prácticas y usos consuetudinarios, fuente del derecho de gran importancia en el antiguo régimen. Fin de la cita. La gran historia sinodal latinoamericana se recorre así ante nuestros ojos, ya que las actas de estas asambleas eclesiales constituyen verdaderas referencias para el historiador del derecho canónico. Desde el llamado Período de Oro, vertebradas en torno al Tercer Concilio de Lima y México, hasta los sínodos del siglo XVIII, entre los que destacan por su importancia los celebrados en La Plata en 1733, 1774 y 1778. Como señala el autor, cito: sus decretos expresan la evolución de un derecho particular que perfecciona las resoluciones adoptadas al inicio de la evangelización. Se trata de textos que exhiben un derecho particular sistematizado y desarrollado. Las 8 grandes secciones en que se divide esta importante publicación testimonian a su vez la fecunda relación entre el derecho de la Iglesia universal y su recepción y clarificación en la vitalidad de las iglesias particulares. Toda la vida de las iglesias se ve involucrada e iluminada por esta impresionante investigación histórica. Para tomar conciencia de ello, puede bastar con hojear algunas de las cuestiones que se abordan entre los numerosos capítulos que componen la obra: el episcopado, el cabildo eclesiástico, el clero diocesano, la parroquia y el párroco, las órdenes religiosas, el orden sagrado, el matrimonio. Estas dinámicas aplicativas del derecho canónico son cuidadosamente ponderadas y analizadas en el marco de la reflexión y la doctrina canonística a lo largo de los siglos, como se pone de manifiesto desde el primer apartado, en el que se abordan a modo de ejemplo cuestiones fundamentales, como derecho canónico indiano y teología moral, derecho canónico indiano e historia, derecho canónico indiano y derecho canónico positivo. De considerable interés, no solo canonístico y teológico, sino que también antropológico y del lado de la historia de la sociedad, son los temas igualmente centrales tratados en la sección segunda: el indio, españoles y criollos, el mestizo. A la luz de estas urgencias humanas, políticas, institucionales y eclesiales, el autor nos guía con mano segura por el complejo camino de la elaboración y aplicación canónica en la vida eclesial. La justicia eclesiástica ordinaria, la Inquisición en Indias, delitos y penas, régimen patrimonial,
enseñanza del derecho canónico indiano. Cuánta vida eclesial pasa por estas páginas, que permiten revivir la vivacidad de los debates, la urgencia de las cuestiones, la solicitud eclesial de los pastores, la elaboración de un derecho canónico que se convierte en instrumento para una secuela Christi cada vez mejor y más encarnada en las tierras para aquellos tiempos, todavía en proceso de nueva evangelización. Este trabajo del profesor Terráneo es esencial, por tanto, para la continuación de la investigación en la historia del derecho canónico en América Latina, en paralelo a la profundización de la historia de la evangelización y de la plantatio ecclesiae en estas tierras ilimitadas, ricas en promesas y profecías. La íntima relación entre el derecho canónico y la evangelización es, de hecho, el elemento fundador, el fil rouge de esta hermosa y notable obra. Deseo la mejor y más amplia difusión a esta obra, tanto en el ámbito académico como en el de la alta divulgación científica. Y renuevo mi más cálida y convencida felicitación al autor, del profesor Sebastián Terráneo, que sin duda seguirá ofreciéndonos los frutos de su apasionada investigación. Bernard Ardura, presidente del Pontificio Comité de Ciencias Históricas. Muchas gracias, doctor Salinas Araneda. Qué suerte que el doctor Ardura por lo menos pudo estar presente a través de esta magnífica descripción de la obra. Les quería decir que por estos inconvenientes que tuvimos, generé un segundo link que es distinto, que se los acabo de mandar por mail, para cuando se terminen estos primeros 40 minutos, que lamentablemente se van a terminar pronto. Yo calculo que ese segundo link que yo generé va a dar para que podamos trabajar con tiempo. En todo caso, si se van a agotar los primeros 40, va a haber otros minutos más para volver a ingresar con el mismo link. Así que, doctor Salinas Araneda, estamos ansiosos por escuchar su presentación del libro. Yo le voy a avisar cuando falten 2 minutos para que se agote este primer link. Y les pido a todos, por favor, que revisen sus correos electrónicos, donde acabo de mandar el link para ingresar a partir de las 15:40. Adelante, doctor Salinas Araneda. O sea, me quedan 10 minutos. Escasamente, pero después, fíjese el correo que le mandé y vamos a entrar con un nuevo link y ahí termina su presentación, ingresa Terráneo para hablar y después, si nos falta tiempo, vamos a tener otro bloque con el segundo link, que lo hice para que dure 2 horas. Perfecto, yo pienso unos 15 minutos aproximadamente, de manera que es posible que tenga que terminar en el segundo bloque. Claro, exactamente, pero para no interrumpirlo, cuando falten 2 minutitos yo le voy a avisar, así usted cierra lo que está diciendo. Adelante. Se lo agradezco muchísimo. Bien, ahora hablo yo en primera persona, digamos. Cuando surgió el cristianismo en el horizonte de la historia, lo hizo desde el primer momento con una clara y definida vocación de autonomía respecto de los poderes temporales. Esa clara vocación de autonomía lo llevó desde el principio a desarrollar un derecho propio, no solo porque ubi societas ibi ius, y nadie puede negar la dimensión societaria del cristianismo, sino también por una exigencia teológica de hacer posible en el seno de la comunidad eclesial la virtud de la justicia. Es por lo que cuando se descubrió América, el derecho de la Iglesia ya tenía una venerable antigüedad, un milenio largo de formación que termina hacia 1140, cuando el maestro Graciano confecciona su concordancia de los cánones discordantes, dando inicio a lo que se conoce como el período clásico del derecho de la Iglesia. Así, cuando Colón arribó a estas tierras, el derecho canónico era un sistema jurídico maduro, que además tenía junto al derecho romano sede propia en la universidad. Los únicos dos derechos universales y cultos que merecían su espacio en las aulas universitarias.
Es por lo que al llegar los europeos a estas tierras cristianas, cristianos todos ellos, tan solo trasplantaron a América el derecho canónico tal como se había desarrollado en Europa, y que por entonces se recogía en ese conjunto de colecciones que poco después serían conocidas como Corpus Juris Canonici. Aquí radica el primer mérito de la obra que ahora nos reúne, puesto de relieve por el presidente del Pontificio Comité de Ciencias Históricas. Porque el profesor, con acierto, ha tratado en este libro sobre el derecho y las instituciones eclesiásticas en Indias. No se trata, pues, de un libro de derecho canónico indiano, aunque se hable de él, sino del derecho canónico en Indias, una de cuyas parcelas es el derecho canónico indiano. Pero la llegada a la Iglesia de América significó entrar en contacto con realidades no pocas veces del todo novedosas, para las cuales el derecho canónico hasta entonces desarrollado debió acomodarse y adecuarse en la medida que ello era posible. Y esto daría origen a un derecho canónico elaborado eclesialmente en Roma o en las Indias para tener vigencia en las nuevas realidades indianas, es decir, un derecho canónico propiamente indiano. Pero este derecho fue muy original, o si se quiere, podía ser muy original. La presencia real de Cristo en la Eucaristía era diversa en Roma que en América. El matrimonio judeo-cristiano traído por los españoles podía ser diverso cuando se trataba de consagrar el amor entre dos indianos. La respuesta parece no ofrecer mayores dificultades y es claramente negativa. Si miramos los sínodos indianos, una de las principales fuentes de este derecho canónico indiano, ampliamente trabajados en las páginas de este libro, no son mayormente novedosos por cuanto se refiere, por ejemplo, a los clérigos o a los religiosos. Bajo este aspecto reflejan, salvo raras excepciones, el tradicionalismo, la meticulosidad y el rigor tridentinos, y en definitiva medievales. Desde este punto de vista, no tienen un interés mayor ni menor que los sínodos europeos de la época, en los que obviamente se inspiran. La gran novedad de los sínodos americanos radica en todo lo relacionado con el problema misional y trato que había que dar a los indios. Bajo este aspecto, bien se puede decir que no había precedentes tridentinos. Aquí radica otro de los méritos del profesor Terráneo, pues muestra con claridad en este libro ese continuo juego entre el derecho canónico universal y sus peculiaridades indianas, lo que se advierte con claridad cuando empieza a pasar revista a las instituciones indianas. Y este contacto del derecho canónico universal con las nuevas realidades indianas vendría a redundar en beneficio del mismo derecho universal, pues permitió afinar figuras que ya venían de antes, pero que lograron su definitiva configuración técnica después de 1492, como ocurrió solo a modo de ejemplo con los privilegios Petrino y Paulino en materia matrimonial. Esta correspondencia entre lo universal con lo peculiar de Indias ocurre porque el derecho canónico a secas, sin apellido, no es un fin en sí mismo, sino que es un instrumento al servicio de lo que en genial expresión de San Pablo VI contiene la misión única y esencial de la Iglesia: la evangelización de gentes y pueblos. Y es precisamente para llevar adelante dicha tarea evangelizadora que se han ido diseñando en número no menor las instituciones que en su dimensión indiana se recogen ampliamente en este libro. Y aquí nos encontramos con otro mérito de estas páginas, porque el profesor Terráneo hace un exhaustivo repaso de ellas en sus diversos ámbitos,
sujetos, sacramentos, justicia, régimen penal, régimen patrimonial, ciencia canónica en Indias, y no podía faltar las dos potestades, Iglesia y Corona. Es la primera vez, por lo que tengo entendido, que se presenta una visión completa de las instituciones eclesiásticas en Indias, por un libro de nueva redacción y en clave histórica. Hay libros de la época en que se proporcionan visiones unitarias del derecho canónico en Indias. Pienso en las instituciones de derecho canónico americano del chileno Justo Donoso. Pero esas eran exposiciones de derecho canónico vigente. Así, mérito no menor es esta dimensión del libro del profesor Terráneo, que ofrece a los estudiosos de este nuevo mundo y también del viejo un texto que muestra en una manera conjunta y completa parte nada menor de la historia del derecho canónico, como es su vigencia en las Indias de Occidente, materia tan desconocida por los europeos que se caracterizan por su centrismo. Desde esta perspectiva, el libro del profesor Terráneo ha de constituirse en un instrumento precioso para dar a conocer esta parte de nuestra historia eclesial y jurídica americana a los estudiosos de otras latitudes, especialmente europeos. No quiero dejar pasar otra dimensión de este hermoso libro que es preciso tener presente y que es la siguiente, y yo estoy, me parece, al filo de la hora. El derecho eclesial que se describe en estas páginas operó en una época en la que no solo la Iglesia desarrollaba esta normativa reguladora de su propia actividad evangelizadora, sino que lo hacía también la corona española, en uso y abuso de la originaria concesión del patronato. Pero ese derecho de corte monárquico y real no es derecho canónico. Para tener una visión completa de la realidad jurídica del actuar de la Iglesia en el tiempo indiano, se requiere acudir al derecho real, pero en el entendido que no solo no es derecho eclesial, sino que no pocas veces se entramó el actuar del derecho de la Iglesia. Esto queda bien claro en este libro y es otro mérito de estas páginas. El libro del profesor Terráneo es un libro de historia del derecho, en un periodo concreto de la historia del derecho en Hispanoamérica. Pero las materias tratadas en sus páginas no quedan encerradas en los años que van desde el descubrimiento hasta la independencia, pues ellas trascienden a épocas posteriores, cuando las repúblicas americanas ya habían iniciado su andar en la historia como repúblicas independientes. Por de pronto, el derecho canónico vigente en el periodo indiano siguió rigiendo la acción de la Iglesia en el siglo siguiente, pues por consecuencia del régimen patronatista abusivamente autoasumido por la mayoría de las jóvenes repúblicas, la Iglesia se vio fuertemente limitada para darse una legislación propia que adecuara su actuar a las nuevas realidades. Pero la virtualidad del derecho canónico vigente en las Indias de Occidente se dejó sentir post-independencia también fuera de los claustros eclesiales, porque la nueva legislación que empezaron a darse las nacientes repúblicas se hizo eco de él. Pienso, por ejemplo, en el uso que de él se hizo en el Código Civil de la República de Chile, y a través de él en los demás códigos que lo recibieron o que se inspiraron en él. No olvidemos que la formación que habían recibido aquellos primeros juristas había sido en el derecho de Roma y el derecho de la Iglesia, sin contar con el amplio eco que el derecho canónico tenía en el derecho real, como en las partidas. Yo no sé cómo estamos de tiempo. Me quedan dos párrafos. Faltan 2 minutos. Me parece mejor que dejemos lo que te falta para cuando reingresemos, así no cortamos la idea. ¿Estás de acuerdo, Carlos? Muy bien. Bueno, muy bien. Perfecto, no hay problema. Favor, a los que ingresaron últimos también les pedimos que abran su correo electrónico, que hay un segundo link para ingresar
a esta parte de continuación. Los dejo entonces, hasta luego, nos vemos en unos minutos. Muy bien, nos vemos. No se está grabando ahora, ¿eh? No. Si lo dijo la señorita, es que estamos grabando. Adelante, doctor Salinas Araneda. Entonces, voy a repetir el párrafo último de la sesión anterior para darle continuidad al texto. Perfecto, adelante. Pero decía, la virtualidad del derecho canónico vigente en las Indias de Occidente se dejó sentir post-independencia también fuera de los claustros eclesiales, porque la nueva legislación que empezaron a darse en las nacientes repúblicas se hizo eco de él. Pienso, por ejemplo, en el uso que de él se hizo en el Código Civil de la República de Chile, y a través de él y los demás códigos que lo recibieron o que en él se inspiraron. No olvidemos que la formación que habían recibido aquellos primeros juristas había sido en el derecho de Roma y el derecho de la Iglesia, sin contar con el amplio eco que el derecho canónico tenía en el derecho real, como en las 7 partidas. Pero más aún, ya en los albores del nuevo siglo XX, cuando el Papa San Pío X dio inicio a la magna obra de sustituir el viejo Corpus Juris Canonici por un moderno Codex Juris Canonici, el derecho canónico indiano volvió a manifestar su virtualidad, ahora de la mano de los obispos latinoamericanos, que consultados sobre las reformas que convenía introducir al derecho canónico universal, aprovechando el impulso legislativo que representaba la tarea codificadora, fundaron algunas de sus propuestas precisamente en el derecho canónico elaborado en América en los siglos indianos. En ocasiones, para que esas normas se incorporaran al derecho universal, como un postulatum presentado por los obispos de la provincia eclesiástica mexicana de Antequera, quienes pedían que, de acuerdo con las normas del Tercer Concilio Mexicano de 1585, se prohibiera a las congregaciones religiosas arribadas más recientemente a México que enviaran a otras partes las contribuciones de las misas sin la previa autorización del obispo. Pero en ocasiones, para que las prácticas indianas fueran dejadas sin efecto, como la petición hecha precisamente por el arzobispo de Buenos Aires, quien sugería que el arancel eclesiástico fuese para cada diócesis y no para toda la provincia eclesiástica. Pues, cito, entre nosotros, este es imposible por la diversa condición de los católicos en las distintas diócesis de esta provincia eclesiástica. Fin de la cita. Toda vez que los aranceles eclesiásticos debían dictarse en los concilios provinciales. Otro mérito de este libro parece evidente, pues habrá de ser de útil consulta también para quienes se interesen por los avatares del derecho canónico y de los derechos patrios en los años republicanos. El tiempo, ese tirano que no sabe de misericordia, me está arrebatando la palabra, por lo que termino. Decir de un libro que viene a llenar un vacío es un tópico demasiado gastado como para repetirlo aquí, por lo que parecería poco elegante hacerlo. Pero, caro profesor Terráneo, he de pedirle excusas por ser poco elegante, yo, porque hemos de reconocer que su libro viene a satisfacer una necesidad que se hacía sentir. Es por lo que no creo equivocarme si al darle las gracias por todo el esfuerzo que usted ha volcado en él y felicitarle vivamente por el resultado, estoy expresando en una voz monocorde la voz de todos los que están presentes en este acto y de todos los que nos veremos favorecidos
por su enseñanza. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salinas Araneda. Muchísimas gracias por haberse ajustado a este tiempo mezquino y tirano que tenemos. Y ahora le vamos a dar el uso de la palabra al autor de la obra que estamos presentando, al doctor Sebastián Terraño. Adelante, Sebastián. Buenas tardes, gracias por las palabras del doctor Salinas Araneda, sus generosas palabras, también las que recibieron del padre Bernard, y gracias al Instituto por la posibilidad de presentar este trabajo, que acepto gustoso la invitación de Ezequiel, porque puedo decir, sin exagerar, que esta obra está relacionada con el Instituto. Si se me permite, voy a ser breve, no voy a utilizar más de 10 minutos para después aprovechar para el intercambio. Una pequeña referencia personal. Yo la decisión de encaminarme en el camino, en la senda académica, fue gracias a una jornada del instituto en la Universidad de Buenos Aires. Yo tenía que tomar la decisión de hacer el doctorado, después seguir eventualmente el camino académico, y bueno, tuve la posibilidad de participar en esa jornada en Buenos Aires. Y después de exponer un tema que a mí me parecía, ¿a quién le va a interesar este tema?, recibí de muchos colegas del instituto, que yo no conocía, yo apenas había terminado lo que nosotros llamábamos licencia, unas palabras de estímulo que me animaron a seguir la vida académica, hacer doctorado, después continuar en la facultad. Y la primera publicación científica que hice, la hice en la revista del instituto, que me parece que es el camino que recorrimos muchos de los que estamos aquí. Así que esta obra es fruto de aquel estímulo que recibí hace ya tantos años en un evento, en una jornada organizada por el instituto. El libro, entonces, este texto que estamos presentando, nace con ocasión de una inquietud personal, ¿no? de estudiar el derecho, la implicancia del derecho canónico en Indias. Al mismo tiempo percataba el interés que en general la historiografía, sobre todo a partir de los años 80, que comienza a interesarse por el tema, le reconocía el derecho canónico, y al mismo tiempo el desconocimiento que existía sobre ese derecho canónico. Y una tendencia sostenida y a veces afirmada equívocamente, que el derecho canónico que se aplicaba en las Indias, que se aplicaba en América, tenía una fuente. Esa fuente era la autoridad real, que en virtud de las sucesivas interpretaciones de las bulas alejandrianas le habían dado una serie de facultades que habían generado un derecho específico para la Iglesia en América, desconociendo muchas veces la autonomía de este derecho y la relación entre lo que nosotros en la técnica legislativa canónica se llama derecho universal y derecho particular. Efectivamente, las investigaciones estaban centradas sobre el derecho de patronato, pero enfrentado el derecho de patronato, esta institución, prescindiendo de las precisas coordenadas que daba el derecho canónico a ese derecho de patronato, después sobre esas coordenadas construido todo un edificio a través de los legistas áulicos, pero que eran líneas distintas y que respondían a tradiciones distintas. Entonces, eso me motivó, si bien excedía un poco las dimensiones estrictamente canónicas que yo le quería dar a la investigación, también tratar en un último capítulo la cuestión del patronato. Entonces, la pregunta que me motivó es la siguiente. El derecho universal de la Iglesia, o sea, el derecho común de la Iglesia, que en la técnica legislativa del derecho canónico es el derecho canónico universal, es volcado en el molde del Corpus Juris Canonici, pero puntualmente para la época de la llegada de los europeos en América, a través de una colección del siglo XIII, las decretales, y después a partir de la segunda mitad del siglo XVI, las disposiciones disciplinarias del Concilio de Trento, cómo se aplicaron a esta nueva realidad que era la realidad indiana a la que había que aplicar este derecho de matriz universal, y que en su dimensión, esta dimensión a gran escala, todavía no se había realizado. Hubo algunos intentos en África, en este momento histórico, digo, en la temprana edad moderna, en Extremo Oriente. De hecho, ahora hay investigaciones recientes sobre este mismo fenómeno de producción, de aplicación del derecho canónico universal en regiones de la India, pero la aplicación en gran escala, fuera de los confines europeos, de este derecho canónico de matriz europea, pero de pretensión universal, van a ser las Indias. Y entonces, esa era mi pregunta. ¿Cómo se aplicó entonces este derecho a estas nuevas circunstancias?
Entonces, la pregunta también se podía, o la respuesta se podía, o la pregunta se podía formular de otra manera. ¿Qué derecho, a través de la técnica legislativa propia del derecho canónico, o sea, qué derecho particular se generó para adaptar ese derecho? Aquí una pequeña premisa. El derecho canónico tiene una flexibilidad tal que permite, dentro de amplios márgenes elásticos, las distintas instituciones, las distintas normativas, pueden adaptarse a las distintas realidades e incluso a los distintos sujetos a los cuales debe aplicarse la norma canónica. Entonces, esto me llevaba, este ejercicio, en un primer paso de la investigación, a determinar las fuentes, tanto a nivel universal y a nivel particular, que se iban a aplicar a la realidad indiana. Esas fuentes determinan también las fuentes de la investigación. Entonces, señalo brevemente las fuentes universales de este derecho y las que yo utilicé para ilustrar brevemente el material que utilicé. Las colecciones medievales típicas, sobre todo el Corpus Juris Canonici, centrado en las decretales, los decretos disciplinares del Concilio de Trento, y luego una legislación particular específica a nivel pontificio y a nivel de las congregaciones romanas, que se producen y van generando un régimen particular de excepción ajeno al derecho, pero no independiente ni autónomo, pero diferente al régimen del derecho canónico universal aplicable a esta realidad que van a ser las Indias. Tan particular va a ser este régimen que a finales del siglo XVIII, en una obra Brasilia Pontificia, van a decir que un prelado, que un eclesiástico en Indias tiene más facultades que un obispo en Italia. Entonces, eso ya va generando solo a nivel universal una entidad, un estatuto específico de este derecho. La segunda fuente, el segundo nivel normativo de fuentes, el más importante, es el derecho particular, que tiene matices, porque el derecho particular también puede ser producido por la autoridad romana. Pero vamos a centrarnos particular, vamos a entender a las producidas en el territorio, o sea, las producidas a nivel indiano. Y tenemos distintas jerarquías. En primer lugar, la actividad legislativa colegial, ¿no? Una instancia, la principal a nivel particular, de producción legislativa en el derecho canónico indiano va a ser la actividad legislativa o colegial legislativa que produce la Iglesia, indiana, a dos niveles. A nivel que se llama conciliar, o sea, reuniones de obispos de las distintas regiones que producen los grandes cuerpos legislativos, los más conocidos, Tercer Concilio de Lima, Tercer Concilio de México. Sin embargo, aquí yo aproveché y me resultó muy útil los así llamados concilios regalistas, convocados en la época de Carlos III, a finales del siglo XVIII, que si bien en México tienen, el Cuarto Concilio de México, otros efectos, los celebrados en Sudamérica son más independientes de esta corriente regalista, y sobre todo los celebrados en La Plata, o sea, en la actual Bolivia, en Alto Perú, donde hay un movimiento interno de reforma al interior de la Iglesia indiana que genera un movimiento legislativo a través de estas asambleas colegiales que produce una renovación del derecho ya más de naturaleza sistemática, racional, recopila todo el derecho precedente. Estas reuniones se celebran en la segunda mitad del siglo XVIII, sistemático, que van adaptando, que van mejorando las distintas soluciones jurídicas legislativas que se habían adaptado al principio de la evangelización, suprimen las antiguas y producen un nuevo cuerpo que paulatinamente se fue aplicando y luego no llegó a mayor desarrollo con ocasión del proceso emancipatorio, pero que yo me animo a decir que si no se hubiera cortado este desarrollo, estos textos conciliares se hubieran reemplazado, al menos en Sudamérica, al gran monumento legislativo canónico que fue el Tercer Concilio de Lima. Esto a nivel conciliar. Un segundo nivel son los sínodos que se celebran ya donde cada obispo adapta con su propia legislación estas normas generales que a nivel conciliar, o sea, a nivel del conjunto de los obispos de la región, van produciendo para aplicar a su respectiva diócesis, a su respectiva realidad, a circunscripción eclesiástica, circunscripción jurisdiccional. Hay gran cantidad de sínodos, unos 103 sínodos, y de manera que las fuentes y la actividad legislativa, lo menciono, es amplísima. Esto también, un pequeño paréntesis, permite, hizo referencia el doctor Salinas, permite ver la intensidad y el desarrollo que tiene el derecho canónico en Indias,
que es diferente a lo que sucede en este periodo, por lo menos en la etapa inmediatamente post-tridentina, o sea, a finales del siglo XVI, podemos decir hasta el siglo XVIII en Europa, donde se produce, en razón de la disposición tridentina que prohíbe la interpretación de los textos conciliares, produce en Europa una fosilización, digamos, una cristalización del derecho canónico hasta el siglo XVIII, lo que no sucede en Indias, donde hay una gran actividad legislativa canónica y además una gran actividad de la doctrina. Y paso a otra fuente, ¿no? Los autores canónicos. A diferencia de o sea, frente a esta realidad, la escasez de recursos, de medios, no obstante tenemos una gran actividad de la doctrina canónica local. Por supuesto, dentro de las fuentes utilizadas y de referencia, hay que recurrido a los textos de los canonistas europeos que utilizaban los operadores del derecho canónico en Indias, pero nos interesa particularmente qué decían los canonistas locales, los canonistas indianos. Algunos, ¿por qué? Porque nos muestran cuáles eran las preocupaciones, las inquietudes, nos describen costumbres tan importantes, otra fuente importantísima también para el derecho canónico general y para el derecho canónico particular, y cuáles eran las soluciones que ofrecían a los distintos, cómo proponían adaptar el derecho universal a esa realidad con la que ellos se encontraban. Menciono algunos son muy conocidos, Murillo Velarde, Montenegro, Villarroel, por supuesto, y hay otros que han tenido mucha influencia y que no son muy tratados, que los traigo aquí para que los pueda aprovechar, lo podamos aprovechar. Uno de ellos es Machado de Chávez, un autor de origen peruano que tiene un texto que por ahí desanima al que se acerca a él, se llama Perfecto Confesor de Indias, pero en realidad es un texto de derecho canónico, no me quiero extender, pero el confesor ejercía una específica en este periodo, en la Edad Moderna, una específica función canónica, donde él desarrolla todos los principios del derecho canónico y los busca adaptar a la realidad indiana. Tiene 2 ediciones este texto y es utilizado, por ejemplo, por Villarroel, el mismo Murillo. Y otro texto que recomiendo que me ha sido muy útil es de Feliciano de la Vega. Este texto terminó siendo también un juez del Tribunal Eclesiástico de Lima, terminó siendo arzobispo de México, murió cuando fue a tomar la posesión, pero tiene un tratado de derecho procesal canónico en 2 tomos, a nosotros ha llegado un tomo, que también brinda desde el punto de vista procesal y ante las particularidades, las escasez de medios y de recursos del mundo indiano, va ofreciendo excepciones, regímenes, transcribe sus sentencias, cómo ha solucionado un caso frente a determinada disyuntiva. Es una obra también muy útil que me ha sido muy útil al momento de la investigación. De distintos, menciono estos ejemplares, pero hay una gran producción también en lo que es el actual territorio de la República Argentina. Hay textos, tratados que han sido editados también sobre impedimentos matrimoniales, cuestiones del régimen del ejercicio de la potestad de jurisdicción de los obispos. ¿Qué he tratado de hacer? Como hay gran producción doctrinal, he tratado de ver la evolución del derecho y de estas instituciones a lo largo de los siglos de vigencia del derecho canónico en India, según los autores, de manera de percibir, destacar cómo va evolucionando la institución, la solución jurídica a medida que pasan los siglos y en los distintos autores. No sé cómo estaré de tiempo. Señalo una cosita más para luego dejar espacio a las preguntas, si las hay. Queda poquito tiempo, pero termina tu idea. En todo caso, 2 palabras. Si se nos agotan los 40, hacemos un tercer bloque con este link, nada más que para los comentarios. Así que tranquilo, Sebastián. Señalo esto, la bibliografía moderna, sobre todo a partir de los años 80, y se ha renovado a principios del siglo XXI, hay interés por los temas institucionales de la Iglesia, que tienen que ver, en el periodo indiano, que tienen que ver con el mundo, con el derecho canónico indiano. Entonces hay grandes aportes, sobre todo en materia de estudios de la práctica judicial, que si bien a veces no de una aproximación estrictamente canónica, sí hay investigaciones en matrimonio, en Córdoba, en el caso de la Argentina hay mucho, también sobre delitos de clérigos, sobre el régimen de los distintos sujetos que componían la sociedad indiana, así que en el ámbito, sobre todo de distintos ámbitos, en materia matrimonial en sí mismo, u organización eclesiástica, también en la bibliografía moderna ha sido muy útil, pero creo que hay todo un filón de investigación y me parece que es necesario en este momento indagar las fuentes judiciales para ver cómo esta legislación, esta doctrina, era recogida por la actividad judicial. La múltiple actividad judicial que tenía en la organización eclesiástica, no solo de India, sino de
anterior a la reforma, al Código del 17, donde tenemos distintas instancias eclesiásticas, judiciales, la Inquisición la más conocida, pero está el Tribunal Ordinario del Obispo, el Tribunal Castrense, el Tribunal de las distintas cofradías, etc. En resumen, yo lo que quise realizar con esta investigación es un punto de partida, una aproximación a lo que era este derecho que es rico, que es versátil, que tiene grandes referentes en su doctrina, en su ciencia, y que seguramente, bueno, necesariamente por investigaciones posteriores necesitará ser complementado, especificado y en algunos aspectos también corregido. Así que, bueno, agradezco la posibilidad al Instituto, que es siempre tan generoso, de presentar esta obra y bueno, y estoy abierto a las consultas y a las preguntas que me quieran hacer. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Sebastián. Y bueno, y ahora abrimos estos pocos minutos que quedan y si hace falta abriremos después otro espacio para preguntas y comentarios. Les pedimos por favor que la pregunta sea concisa y la respuesta, Sebastián, que sea concisa. Les pedimos también que utilicen la manito azul que está abajo de la lista de participantes, donde están los 3 puntitos, para que los podamos individualizar. Hay mucha gente y con los gestos no vamos a poder, así que, y el chat tampoco lo vamos a poder leer tan rápidamente. Así que bueno, hay una pregunta del doctor Abasolo. El doctor Abasolo, con su hospitalidad de siempre, va a ceder su lugar, y entonces tenemos en primer lugar un pedido de participación de Alejandro Mayagoitia y luego de Ana Brisa Oropesa Chávez. Adelante, Alejandro, te escuchamos. Pues muchas gracias, felicidades al doctor Terráneo. No he leído el libro, pero pronto lo haré. Yo tengo dos cosas muy puntuales. La primera, un asunto sobre fuentes. Yo últimamente he visto algún manuscrito en donde se debatían en el siglo XVIII 2 puntos que a mí me parece que son interesantes y quería saber cuál era su opinión, si usted ha visto cosas semejantes y cuál es su opinión sobre la solución del problema. Uno de ellos es que se debatían seriamente si el derecho natural era o no fuente del derecho canónico. Me parecía un poco extraño el debate, pero en fin, es un debate bastante largo e interesante. Y el otro es la naturaleza canónica del derecho que rige la Inquisición. Evidentemente se debatían si el derecho inquisitorial era realmente canónico o si era derecho real. Cuando uno lee los argumentos, pues parece ser que es derecho real, pero bueno, en fin, ¿no? También son autores muy regalistas. Ese es un asunto que quería yo plantear. Y el otro es, ¿qué tanto ha investigado usted la documentación sobre la costumbre en el mundo canónico? Muchas gracias. Gracias, doctor. La verdad que me honra que esté participando de este encuentro y le agradezco sus preguntas. Bueno, en cuanto al derecho natural, en general los autores, y hay toda una controversia, más bien teológica que canónica, pero los canonistas en sentido estricto, por ejemplo, Murillo Velarde, cuando trata las fuentes en el principio de su obra, admite que es el derecho natural, que es fuente del derecho canónico. Villarroel también. En general, los canonistas indianos, yo no he profundizado específicamente, como fuente del derecho canónico universal, si es admitido el derecho natural. Yo me refería a las fuentes, lo que en la metodología canónica se llama fuentes de conocimiento del derecho canónico, pero en general los autores lo admiten. Y señalo un pequeño matiz que es una cuestión más bien de la teología que de derecho canónico en sentido estricto. En cuanto a la naturaleza jurídica del derecho inquisitorial, es toda una cuestión que se complica por la particular estructuración de la Inquisición en Indias. Efectivamente, en este caso sí se podría decir que hay una preponderancia del derecho real, en el sentido que la normativa, si bien es producida por la Suprema, por ejemplo, la normativa de producción de las instrucciones para la constitución de los tribunales de Nueva España, la normativa específica, cómo deben tratarse los delitos, las cuestiones procesales,
Es discutido si es en sentido estricto, dada la injerencia de la corona en la vida, de la gestión de la Inquisición, si es en sentido estricto una norma de derecho canónico. Sin duda, para la Inquisición en Indias. Sin duda que es un derecho particular, un régimen de excepción al derecho universal, en cuanto que está exento de la normativa propia de las decretales y eventualmente del Concilio de Trento, en cuanto una porción de una categoría de delitos está eximida del proceso ordinario previsto sobre todo en las decretales. Y la costumbre, en todo caso después profundizo si no. La costumbre la he trabajado sobre todo, bueno, en cuanto a la presentación general de la costumbre, está tratado de manera exhaustiva en Villarruel. Ahí trata qué es la costumbre, distintos tipos de costumbres. Luego, en los diarios, en casos y él trata distintos temas de costumbres sobre comer lacticinios o no, etcétera, etcétera. Que fue una costumbre contra Leyen, bueno, este es conocido el argumento. También el tema de fuentes lo trata sobre todo a nivel diocesano, cuando un obispo dicta un decreto, una disposición para tratar de interpretar cómo esto, que era una norma que nosotros cumplíamos en Europa, aquí en esta realidad, no se observa, se recoge sobre todo, al menos las que yo he conocido, a nivel de la normativa diocesana. Y para una captación, para una comprensión, si se quiere, universal de la costumbre desde el punto de vista legislativo, el que trata y agota el tema y que después de eso se va a alimentar el resto de la doctrina canónica es Francisco Suárez en el De Legibus. Trata el tema de la costumbre desde el punto de vista, los principios que hacen válida la costumbre. Y luego una pequeña referencia. Estos concilios que yo mencioné de La Plata tienen todo un capítulo dedicado a la costumbre. Cuándo la costumbre es válida y cuándo no. Ya a finales del siglo XVIII, en ámbito canónico, se impugna la costumbre, no se la considera ya como una fuente de derecho en sentido estricto, bueno, por distintos abusos. Ese concilio y el concilio de Venezuela, de 1688, también trata de modo exhaustivo el tema de la costumbre. No sé si le respondí porque quise... Bueno, gracias Sebastián. Doctor Martiré, la doctora Ana Brisa Oropesa le ha cedido temporalmente su turno. Así que adelante, por favor. El micrófono. Muchas gracias que me ha cedido el turno. Sí, ¿se me oye? Sí. ¿Ahora? Acérquese al micrófono, doctora. Se lo escucha muy bien. Acérquese al micrófono, así se lo escucha mejor. Sí, a ver, Sí. ¿me escuchan mejor? Perfecto, mejor. Bueno, yo voy a ser muy breve, muy breve. Primero agradezco que me hayan cedido el turno. Voy a decir 2 palabras nomás, pero 2 palabras imprescindibles, que en este tiempo tan aciago que estamos viviendo hay circunstancias verdaderamente fantásticas que no podemos desaprovechar. Y una es haber tenido aquí al doctor Carlos Salinas Araneda, que es una autoridad en la materia y que hace tanto tiempo que conocemos y que apreciamos su capacidad, lo tenemos acá en Buenos Aires dándonos una lección de presentación de un libro que es realmente importantísimo. Y paso al libro. Amigo Terraño, usted nos ha brindado una tarea, después de una tarea ímproba, basta escucharle las fuentes que ha consultado, esta maravillosa expresión del derecho indiano en Indias. Aquella famosa frase, ¿no? A tierra nueva, nuevas leyes. Esta tierra nueva necesitaba, por supuesto, un derecho canónico ajustado a esta tierra, que es lo que estamos viendo que usted ha trabajado. De manera que lo felicito a usted, Terraño, y felicito al profesor Carlos Salinas Araneda por acompañarnos y por darnos el gusto de escucharlo después de tanto tiempo. Nada más que eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Adelante, Sebastián, ¿querés contestarle? No, le agradezco al doctor y que siempre un estímulo escuchar sus palabras y bueno, le agradezco que sea tan generoso en su comentario. Bueno, muchas gracias.
Bueno, quedan 5 minutos. No, y sin duda es un honor que, como comparto la apreciación del profesor Terráneo, un honor de que nos acompañe don Eduardo Martiré en esta sesión, ¿no? Un hombre a quien admiramos todos en el ámbito del derecho canónico y en el ámbito de la historia del derecho. Así que muchas gracias por sus palabras. Bueno, Muy me bien. parece que vamos a tener que habilitar el tercer bloque, porque hay muchas preguntas, hay muchos asistentes, así que si querés, Ana Brisa, hacé tu pregunta y salimos y volvemos a entrar con el link del segundo bloque para que Sebastián conteste tu pregunta. Hay otra pregunta del doctor Sixto Sánchez Lauro, seguramente va a haber más preguntas. Así que, Ana, hacé tu pregunta y salimos para después continuar. Muy bien, muchas gracias, Viviana. Agradecer, bueno, pues desde luego al instituto haber organizado este evento. Yo pues tampoco he tenido oportunidad de leer el libro, pero solo de leer el índice que está subido a Academia y que ya he revisado, pues la verdad es que ardo en deseos de leer el libro, que me parece que ya se ha comentado aquí, pero que creo que es oportuno reiterar, que aborda un conjunto de temas que han sido muy tratados por la historiografía, pero que le imprime un enfoque que asumo, que supongo que trae nuevos aires a temas que desde luego requerían una nueva visión. Y en ese sentido, atendiendo al último capítulo, el capítulo 20, quisiera preguntarle al doctor Terráneo si en materia de la concesión de las bulas pontificias, él propone alguna visión novedosa o alguna visión que tradicionalmente no se haya abordado respecto de la concesión de las bulas pontificias. Sería mi pregunta y muchas gracias, Viviana, y muchas gracias al instituto. Gracias, Ana. Bueno, salimos, entramos por el segundo link. Si llega a fallar, porque fallar puede fallar, estén atentos que yo rápidamente creo un tercer link para que entremos todos y les pido disculpas si hay algún problema. Así que nos vemos en unos minutos con el segundo link. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos a esta tercera y última parte de la presentación de la obra de Sebastián Terráneo. Había una pregunta de Ana Brisa Oropesa de México para Sebastián Terráneo. Adelante, Sebastián. Bueno, muy bien, muchas gracias, Ana Brisa. La cuestión de la relación entre las dos potestades lo introduje con temor y temblor. En el último capítulo, de hecho, lo puse. Porque desde un punto de vista estrictamente del derecho canónico, supera la realidad. Es un tema, podemos decir, si se quiere, de derecho político, en algún modo, para utilizar alguna expresión. Pero bueno, lo introduje por una cuestión, porque y creo que en este aspecto puede estar la novedad. Porque me parecía que en general no había una comprensión de lo que es el derecho de patronato, desde el punto de vista canónico, que es una institución antiquísima del derecho canónico, que está vigente hasta el día de hoy. Se conoce como derecho de presentación. Es la facultad que, o sea, en el régimen de la Edad Moderna, era una facultad no excepcional, no que Julio II, que concedió un derecho de patronato específico, puntual, más bien restringido, que después va a ser incrementado por la interpretación de los legistas, pero el derecho de patronato como tal estaba precisamente regulado en el derecho canónico con las distintas condiciones, las distintas extensiones, los sujetos que podían ser de derecho de patronato o no, etc. El Concilio de Trento incluso va a tocar la cuestión del derecho de patronato porque se había convertido en una inversión financiera. Entonces, concretamente, en cuanto a la novedad, el tema, desde mi gusto, excede lo estrictamente canónico. Yo lo introduje por la importancia que tuvo en América y el interés que tiene la historiografía en el tema, y porque yo percibí que la dimensión canónica no había sido tratada, la regulación, la doctrina no había sido tratada. Entonces, en cuanto a la novedad, me parece que es presentarlo desde el punto de vista estrictamente canónico. Y después, como menciona la bibliografía más reciente que trata el tema, la interpretación extensa que hace la corona de estos derechos patronales originariamente restringidas
no era cerrada en cuanto a la circulación o el ejercicio de la potestad de la Iglesia, tanto en su comunicación con Roma como en el ejercicio efectivo de la potestad eclesiástica al interior de la Iglesia americana, y tampoco era pacíficamente aceptada, ¿no? Si uno va, sobre todo a nivel diocesano, generalmente hay oposición a estas injerencias, sobre todo a nivel local, de la autoridad real, hay muchos conflictos, y los autores testimonian esto. Estaba Alejandro, ¿no? Cuando se reúne el Tercer Concilio de México, tiene que ir un obispo de Filipinas, tiene que cruzar el Pacífico para ir al concilio. Dice, bueno, yo voy, y hay una carta, Salazar se llama, yo voy, dice al concilio, le dice al obispo virrey de México, voy con la condición que ahí no aparezca el virrey ni ninguna autoridad real. Dice, porque si pasa lo que pasó en Lima, que el virrey se sentó al lado del obispo en nuestra reunión legislativa, en nuestra reunión conciliar, más vale que el barco, la nave se me hunda en el medio del viaje. O sea, no era una cuestión pacíficamente aceptada, sí modos de convivencia. De hecho, los autores, bien sabemos, digamos, más comprometidos, más regalistas, eran como Solórzano, eran introducidos en el índice de libros prohibidos. Pero volviendo a la cuestión, me parece que la novedad está en cuanto a estos aspectos y sobre todo el tratamiento estrictamente canónico, o sea, ofrecer la legislación canónica que detalladamente regula el instituto y la doctrina local que lo trata de matizar, aunque a veces sin demasiado efecto. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Antes de concederle el uso de la palabra al doctor Sánchez Lauro, de España, le quiero pedir a algunos de ustedes que no están identificados con nombre y apellido, que por favor lo hagan, porque después no vamos a poder hacer los certificados. Así que por favor, renómbrense. Doctor Sánchez Lauro, adelante. Muchas gracias, Viviana. En primer lugar, mis felicitaciones al Instituto por este evento magnífico. Felicitaciones también al doctor Terráneo por su libro. No lo he podido leer, espero hacerlo, aunque tenga que recurrir a la edición digital, de momento. Quería plantearle una cuestión breve. No he leído el libro y a lo mejor lo que estoy diciendo no tiene sentido, pero guiándome por la exposición veo que no menciona el tema de la dirección espiritual de Juan de Obando. Juan de Obando lleva a cabo esta obra que no se llegó a publicar, pero precisamente en esa labor de Obando, precisamente el derecho de patronato, si va a tener unas consecuencias, si va a estar vigente este capítulo de ese código obandino inconcluso. Quería preguntarle, por tanto, qué papel, si ha podido manejarlo, tuvo esa obra obandina, la dirección espiritual, si se llegó a conocer, aunque sabemos que no se publicó, hay que esperar al siglo XIX, pero si realmente esta obra de Obando llegó a conocer, si tiene una incidencia en ese derecho canónico indiano. Gracias, doctor, muchas gracias. Yo lo que traté, no utilicé a Obando, yo lo que traté, ¿por qué? Es centrarme en el dato canónico, o sea, en el autor, en la norma canónica. De hecho, los autores, los canonistas indianos, también van siempre por el sendero estrictamente canónico, aunque recurren y se relacionan, dialogan constantemente con el derecho secular. Entonces, lo que yo trato de hacer en la obra es proponer cuáles eran esos parámetros canónicos con los que se guiaba la Iglesia indiana. Precisamente traté de seguir esa vía con cierta asepsia, en el sentido en que los estudios preliminares, lo que me refería al principio, tratan indistintamente la legislación secular de la legislación canónica, cuando son dos estamentos diferentes. O sea, no pacífica. Cuando un juez eclesiástico debía resolver un problema, por supuesto, en el contexto del régimen de la fusión de ambas, de la simbiosis, si se quiere, entre ambas potestades, lo que aplica es el derecho canónico, no va a la recopilación o no va a una fuente secular, sino que se reduce a la fuente estrictamente canónica. Entonces, esa fue mi pretensión al realizar la investigación y al realizar la obra. Seguir el sendero de lo estrictamente canónico y sin, digamos, referirme
más allá de lo que sea estrictamente necesario, al mundo secular. No sé si le respondí. O sea, en cuanto a bando, no es una fuente que he utilizado, por esto que le digo, y tampoco lo he encontrado en los autores, en los canonistas con los que trabajé. Sin embargo, el derecho de patronato sí está regulado siguiendo las disposiciones tridentinas y sí se llegó a promulgar para las Indias, siguiendo la regulación del presidente del Consejo de Indias. La regulación, bueno, pero son dos fuentes legislativas, entiendo, son dos fuentes legislativas distintas. El derecho de patronato tiene su propia legislación, su propia reglamentación. Basada en esa reglamentación, los obispos, los canonistas indianos impugnan los excesos de la corona, al punto que muchos de estos autores, como Solórzano, son introducidos en el índex por esas interpretaciones abusivas. Pero cuando un autor, un canonista, quiere impugnar la regulación del patronato, la injerencia de la autoridad secular en la vida de la Iglesia, siempre a conflictos tampoco de demasiada envergadura, recurre a lo previsto en el derecho canónico, en las decretales o en alguna constitución apostólica, y no en la regulación indiana, en general, ¿no? Sobre todo a nivel episcopal, porque también está del otro lado a veces un clérigo que le hace juicio al obispo y quiere alguna prebenda y puede invocar el derecho real, efectivamente. Pero o sea, la legislación oficial específica del derecho patronato es de naturaleza, por eso introduje precisamente ese capítulo, es de naturaleza canónica. Luego hay una construcción aparte de la autoridad real para justificar su intervención. Pero en tal es una institución local, canónica. Bueno, muchas gracias por la aclaración, ¿no? Hay una pregunta, también pedimos que sean concisos y que vayan directamente a la pregunta de Alfredo Flores de Brasil. Sebastián, adelante, Alfredo. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Y bueno, muchísimas gracias, Viviana. Un placer, Sebastián, verlo nuevamente y a los demás amigos. Y la pregunta sería respecto más al género del manual, en otro punto de vista, ¿no? Yo digo porque con el doctor Terráneo estuvimos trabajando y haciendo eventos el año pasado. Hay una red que el doctor Terráneo tiene vinculación y que me parece que estaba gente aquí, por ejemplo, la doctora Martínez, y a Fernando Jesús me parece que no estaría por el horario de trabajo, pero hay muchos que están trabajando esa materia de canónico indiano, y mi pregunta sería en el sentido, ¿lo que fue de esa base que estaba en UCA de la Ferrera que llega hasta el manual, ¿no? Que el doctor Terráneo está ahora presentando lo que es, eso que es una novedad, pero es algo, una base de investigación que ya lleva décadas. Gracias. Gracias, Alfredo. Sí, por supuesto que, sobre todo, como decía, desde finales de los 70, principios de los 80, hay un despertar de las investigaciones sobre la naturaleza, sobre el derecho canónico en India, que ya había tenido una primera manifestación a mediados del siglo XX, pero bueno, donde hay grandes, por supuesto, de la Ferrera, uno de los impulsores en la última etapa del siglo XX de este tipo de investigaciones, fue profesor en nuestra facultad, así que sin duda esta obra le debe mucho. Aunque yo no compartía, se enojaría mucho si lo digo, todos sus puntos de vista. Él tendía más a identificar el derecho canónico con el derecho real, en el sentido que el derecho real también producía derecho canónico peruano. Bueno, muchas gracias, Sebastián. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Si pueden usar la manito, o alguien que no sepa usar la manito. Y bueno, el doctor Abásolo sí, ya sé. ¿Alguien más, además del doctor Abásolo, que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta? Les recuerdo, que nunca está de más recordar, que el instituto ha hecho un tutorial para enseñar a levantar la manito azul y para identificarse, que es uno de los más vistos en nuestros videos de YouTube, el que más visitas tiene. Así que úsenlo. Doctora Abásolo, el doctor Mayagoitia volvió a levantar la mano. Adelante, Alejandro.
Sí, es una cosa muy sencilla. Yo quisiera secundar la propuesta de Ezequiel, que tan gentilmente me cedió la palabra hace un rato, para a ver si podríamos hacer un seminario sobre canónico. Yo estoy en este momento trabajando lo que pretendería ser una especie de bibliografía razonada de los impresos canónicos en la Nueva España. Y lo estoy prolongando a todo el siglo XIX ya con relaciones Iglesia-Estado, porque van tan de la mano que no es posible evitarlo. Pero yo creo que valdría muchísimo la pena que intentáramos hacer esto, porque me doy cuenta de que hay mucha más gente trabajando esto. Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias. Doctora Bássolo, adelante. Bueno, muy bien. Bueno, aclaro por las dudas antes que nada, yo estoy personalmente con problemas de internet, se me ha caído hoy varias veces, Viviana lo sabe, que me ha incorporado, así que si dramáticamente desaparezco, no es un artificio de la ópera, sino de mi mala internet, ¿está? Pero, por supuesto, estoy muy contento, absolutamente contento, porque estas reuniones son estupendas y generan esto, y yo ya le estoy diciendo a Alejandro Mayagoitia, que hace tanto tiempo que no lo veía, que por supuesto, vamos a armar algo, después nos ponemos en contacto y veamos, y también vamos a avanzar, porque las reuniones de trabajo son esto, son espacios para encontrarse, reflexionar y seguir trabajando. Así que todas las intervenciones son muy bienvenidas, y además cuando tenemos una persona con el temperamento, la calidad humana, como el querido Sebastián, todavía es mucho más fácil hacer esto. Él advirtió, bueno, puede haber correcciones, cosas que hay que ver, y bueno, así que seguimos trabajando. Esto es un momento importante y significativo. Y yo quería además, en otro orden de cosas, tengo algunas anotaciones que quería compartir, pero no quiero dejar pasar, primero, cosas que son muy significativas. La oportunidad de agradecerle a Sebastián que haya tenido la gentileza, él que es miembro de nuestro instituto, pero que también esa confesión acerca del origen de esta obra habla mucho de lo que es el espíritu de nuestro instituto, lo que es la comunidad del instituto, que tiene miembros formales, miembros correspondientes formales, y que tiene muchos más miembros, amigos y adherentes que integran esa comunidad. Y que de paso, por las dudas, no quiero dejar pasar, no quiero olvidarme, porque yo veía con horror, antes de que se iniciase la actividad, que Carlos Salinas no es miembro correspondiente de nuestro instituto, una cosa que vamos a tener que resolver de inmediato, ¿está? Porque yo lo daba a de maestro canonista indianista como miembro de nuestro instituto. Pido disculpas en este momento, porque ya vamos a poner en camino a solucionar ese imperdonable desliz. Pero yo quería también señalar algunas cosas que me parece que son muy importantes. Sebastián ha hecho una obra estupenda que tiene una característica muy extraña, porque no es fácil conseguirla. Es una obra de síntesis y al mismo tiempo es una investigación profunda. O sea, está en un género que decirle manual a la obra de Sebastián, que para mí no lo desmerece en lo más mínimo, pero no es ser fiel a lo que está en esa obra. Es, en realidad, en parte, una reunión no solamente inteligente, sino que a mí, les confieso, me abruma ver la erudición de una persona tan joven, que tiene además una actividad intelectual y profesional, eclesial, que es fabulosa. O sea, uno le da ganas de pedirle en el oscuro y decirle, ¿cómo haces, Sebastián, para poder cumplir con todas estas actividades y de esta manera? Pero hay una erudición donde esa síntesis
que es una síntesis no puramente de ordenación, que ya sería mucho, sino que es una síntesis donde la bibliografía y las fuentes se integran de una manera, con un entramado, con una red conceptual, que ofrece miradas que por supuesto algunos no compartirán, otros podrán, pero ya no la van a poder ignorar. Hay un antes y un después en los estudios de historia del derecho canónico en Indias a partir de la obra de Sebastián Terráneo. Creo que eso no puede caber dudas. Y por supuesto, a nosotros, como miembros de este instituto, a mí particularmente también, como integrante de la comunidad UCA, me enorgullece tener un colega que ha hecho esto. Y por supuesto también, algunos se van a encontrar que podrían haberle dado profundidad a algún tema más, pero es que esa no es la característica de la obra. La obra ofrece un par de temas, que además, otra cosa, permite al neófito avanzar en el conocimiento y en la comprensión de un tema de una manera tan, no solamente elegante y didáctica, sino profunda, que es, por ejemplo, muchísimos historiadores que hoy se interesan por la historia colonial, la historia indiana, sin embargo, no entienden ni la Iglesia, ni entienden el derecho canónico. Y uno hoy, a partir de este momento, le va a poder decir, mire, para esto había una serie de monografías, de estudios puntuales, pero a partir de ahora, remítase a lo que Sebastián Terráneo dice en el capítulo tal o cual. Eso para el que se inicia, y que entonces, uy, ¿qué es esto del cabildo eclesiástico? Bueno, tiene un punto de partida. Después avanzará a su aire. Pero estos esfuerzos de síntesis son formidables. Y nosotros, que además siempre estamos en condiciones de aprender, por supuesto, pero nosotros le podemos hacer una lectura diferente. Una lectura de, acá está esta opinión, esto se ve de esta manera, me parece muy ilustrativo, me parece muy inteligente, tal vez no coincido en este punto, porque todas las obras fundamentales son así, son obras para discutir a partir de su lectura, pero ahora ya no podemos ignorar su lectura. Entonces, yo diría, suscribo tanto las palabras tan atinadas del padre Ardura, como también los juicios de Carlos Salinas Araneda. Estamos en presencia de una obra fundamental que marca un antes y un después. Muchas gracias, Sebastián, por ser parte de nuestra comunidad, y muchas gracias por permitirnos compartir tu aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Yo quiero agregar a lo que dijo Carlos y lo que dijo Ezequiel, que esta obra es transversal para todos los que hacemos derecho indiano. Es decir, la vamos a tener que consultar cuando nos ocupemos del matrimonio, cuando nos ocupemos de la administración de justicia, cuando nos ocupemos de la organización política. Creo que va a estar en nuestra biblioteca o en nuestra computadora, y cuando encaremos cualquiera de los temas que trabajamos, va a ser una obra de consulta obligada. Así que yo también te felicito, te agradezco el ejemplar que me hiciste llegar, que ocupa un lugar privilegiado en mi biblioteca, así que te agradezco muchísimo. Me despido, te doy ahora la palabra para que vos te despidas. Agradezco muchísimo a toda esta gente, a todos estos asistentes que hoy engalanaron esta actividad del instituto. Y bueno, estamos en contacto, Sebastián, y obviamente vamos a seguir generando cosas desde el instituto con vos. Así que por mi parte te saludo, te agradezco muchísimo y agradezco a todos los demás. Bueno, muchísimas gracias. Quiero nuevamente agradecer al instituto, al doctor Salinas.
y a todos los que participaron. Como se señaló, la intención de esta obra es, en lo personal, salir, además de lo que señalé al principio, salir de los confines del tecnicismo canónico y entrar, y superar los márgenes, si se quiere, eclesiales y entrar en diálogo con otros colegas. Por eso, a veces, para quien sabe derecho canónico, hay algunas cosas que son obvias, qué es un sacramento, cómo se organiza la iglesia, etc. Pero la idea es dialogar con los colegas de fuera del mundo canónico, y me pareció que podía haber, sobre todo, una primera aproximación, y mi intención es también ofrecer fuentes donde continuar la investigación, profundizar en los argumentos y entrar en diálogo así con el resto de la comunidad académica. Les agradezco, como decía, el instituto tiene una parte importante en mi vida académica, en cuanto que los primeros pasos los di en el instituto, y uno de los primeros estímulos lo recibí aquí, así que esto es un pequeño testimonio de agradecimiento de tanto que he recibido del instituto. Así que muchísimas gracias. Y por Muchas supuesto, gracias. quedamos en diálogo. Chao, chao a todos.